El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, el capítulo 12, los versículos 38 al 40. Marcos capítulo 12, versículos 38 al 40. Voy a leer la palabra de Dios a favor de ustedes, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Amén. Dios nos bendiga por esta palabra. El título de esta disertación: Ministros de letra y papel. Es evidente la enorme diferencia que existía entre Jesús, el siervo de Dios, el maestro de Galilea, y los ministros religiosos de su tiempo, los escribas, los fariseos, los doctores de la ley. Hay una marcada diferencia, una enorme diferencia. El carácter, la visión, la personalidad de cada uno de ellos, el mensaje, los hacía diferentes. Y es importante que usted en este tiempo también adquiera la habilidad sobrenatural de distinguir el carácter, el mensaje, la personalidad de los ministros que hoy predican el Evangelio. Y usted se preguntará: ¿pero por qué? Le voy a decir por qué. Porque la Biblia nos anuncia a nosotros de una manera profética que Satanás también disfrazará a sus ministros como ministros de justicia. Él disfrazará a sus ministros como ángeles o mensajeros de luz, cuando en realidad son falsos ministros y su mensaje es completamente diabólico. Por eso es importante que usted tenga esa habilidad para discernir la calidad de los ministros que hoy están predicando la palabra de Dios. Hay ministros que son ministros de pura letra y de puro papel, ministros de credenciales, ministros de grandes conocimientos, ministros de sencillamente corbata, de personalidad de plataforma, y no ministros del Señor. Cada palabra, cada pensamiento, cada acción diferenciaba a el Señor de estos falsos ministros. En verdad sigue siendo así en nuestros días. En estos días de hoy sigue habiendo una marcada diferencia entre los ministros de Dios y aquellos que no lo son. Los ministros de Dios son diferentes de los líderes religiosos de hoy. Y aunque se disfracen, repito, aunque se disfracen de ministros de Dios, usted tiene que saber distinguir lo uno de lo otro. Hay gente que sencillamente es un líder religioso, pero no son ministros de Dios. No es tan difícil discernirlo, ¿sabe? No es tan difícil. La Biblia, tomando a los escribas, prefigura las características de un ministro fraudulento, de un ministro falso, un ministro que no es de Dios. ¿Cuáles son entonces estas características que nos permiten distinguir fácilmente a los ministros de letra y papel? ¿Cuáles son? Número uno, ellos son
amantes de la fama. Son amantes de la fama. Ellos gustan el ser reconocidos públicamente. Ellos gustan el que se les salude públicamente con reverencia en las plazas. Ellos aman los títulos distinguidos. Ellos aman el honor, aman la distinción, aman el aplauso, la ovación. Estos son ministros que no les gusta predicar en las iglesias de estrato 3 para abajo. Ellos predican de estrato 4 para arriba, subiendo. Estos son de los ministros que para poder tenerlos a ellos en nuestros auditorios, en nuestras congregaciones locales, hay que atesorar una ofrenda de varios millones, de varios cientos de miles, y poder tener la distinción, el honor, tremendo privilegio de tenerlos en nuestros púlpitos. Porque a una iglesia que no los bendiga, entre comillas, ellos no tienen tiempo ni tienen agenda. Gustan el ser reconocidos públicamente. Óigame, gustan de cargos y de títulos en la iglesia. Ellos no les gusta que le digan el hermano fulano, el hermano Perencejo. No, ellos les gusta que les digan reverendos, excelentísimo, su señoría, su majestad inclusive. Cargos y títulos eclesiásticos por encima de el carácter personal de cada uno de ellos. Ellos consideran que el único lugar en el cual ellos merecen o deberían estar es el púlpito. Para ellos el púlpito es el único lugar en que deberían estar. Otro lugar no les interesa en la iglesia. Otro lugar no les interesa. Ellos usted nunca los va a ver sentados en una banca por allá en el último lugar. Ellos nunca usted los va a ver. Ellos van buscando las primeras bancas, las primeras sillas. Les gusta que se les reconozca y que inclusive nunca se ignore la letra y el conocimiento que ellos tienen. Ahora, una cosa distinta es que usted, en su calidad de siervo de Dios, exija de vez en cuando, sobre todo aquellos que desconocen quién es usted, y comienzan a tratarlo con una especie de familiaridad que es atrevida. Y que usted les exija a ellos, ¿sabe? Yo soy un pastor, soy un ministro de Dios, yo soy un siervo de Dios, e inclusive, de pronto su organización cristiana, la organización a la que usted sirve, le ha dado un título. Normalmente a los ministros ordenados, a las personas que llegan al máximo nivel del ministerio en la iglesia, una organización les da el título de reverendo. Y reverendo, alguien me dijo por ahí, el único reverendo es Dios, pero déjeme decirle, la Biblia también nos habla de que hay que darle honra y respeto a aquellos que enseñan y predican la palabra de Dios. Pero es que de lo que yo estoy hablando es de que algunos en todo tiempo exigen, ni siquiera solicitan o piden el favor de una manera amable y humilde, llámeme con esta distinción, y sobre todo cuando se trata de algún tipo de intervención pública. No, hay gente que dice, mire, yo soy fulano de tal, y a veces inclusive ni el nombre se dice, sino que se dice el título. Y gente que lo exige. Eso no es el propósito del Señor. Esto más bien está mostrando es que este personaje es un amante de la fama. Le gusta más la fama, la ovación y el aplauso, el honor, que cualquier otra cosa. Y nunca pierda de vista algo, mi estimado hermano. Usted, por mucho título, por mucha letra, por mucho conocimiento, por muchos diplomas que usted haya obtenido, usted seguirá siendo un discípulo de Jesucristo. Por el contrario, los ministros de Dios son llamados a servir. La palabra ministro es una palabra que es sinónima de servicio. Y el ministro de Dios, entre más grande es, debe ser un mayor servidor. En el Evangelio de Marcos hay un principio que el Señor revela para aquellos que sirven en el reino. Marcos capítulo 10, versículos 42 al 44 dice así: Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad?
Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí está el principio. Está bien claro, no necesita tanta explicación. En el reino es el más grande el que más sirve. Ese es el principio que está allí marcado en las palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo y registradas en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 42 al 44. Ahora, en la Biblia se habla de un personaje llamado Diótrefes. Diótrefes era un personaje que se congregaba posiblemente en la iglesia de Éfeso. Y en la iglesia de Éfeso, el apóstol Juan tenía un lugar de distinción, una posición, era apóstol en esa iglesia. Pero Diótrefes, en ausencia del apóstol Juan, se enseñoreó de la iglesia. Diótrefes ilustra a esta clase de ministros que aman la fama. En la tercera epístola de Juan, en el versículo 9, se hace mención de este personaje. Escuche a esta maravilla de persona. Tercera epístola de Juan, el versículo 9, dice así: yo he escrito a la iglesia, dice el apóstol Juan, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Y escuche lo que dice la palabra con respecto a este personaje. Por esta causa, dice San Juan, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Tremendo. Diótrefes se había enseñoreado de la iglesia. Diótrefes se había convertido en un charlatán. Diótrefes era una persona de un carácter maligno. Diótrefes se oponía a la autoridad del apóstol Juan. Diótrefes no recibía a los hermanos que los apóstoles enviaban a la iglesia. Evangelistas, misioneros itinerantes. Y escuchen, no solamente no hacía esto el señor Diótrefes, sino que a los hermanos que recibían a los misioneros, él les prohibía que lo hicieran. Y hasta expulsaba de la iglesia a quienes recibían misioneros itinerantes, evangelistas itinerantes, enviados por los apóstoles para edificación de la iglesia. Diótrefes ilustra a esta clase de ministros que se han enseñoreado de la grey, se han apoderado del ministerio y son auténticos faraones hoy en día. Gente que se cree que la iglesia no es de Jesucristo sino de ellos, que las almas les pertenecen a ellos, y empiezan a manipular a la gente para su propio beneficio y no para hacer la obra de Dios. Miran a la gente como una simple cifra, un número no más, y sobre todo un número a la derecha, porque a la izquierda, como los ceros que están a la izquierda, ellos los consideran que no valen nada. Pero si es una persona que tiene muchos ceros, pero a la derecha, y sobre todo en la cuenta de ahorro bancaria, para ellos estos son los personajes que son las ovejas dignas de ser pastoreadas por ellos. Amantes de la fama. Estos son. Identifíquelos. ¿Conoce usted alguno de estos? Entonces le sugiero que por favor escape de esta cobertura diabólica, porque ellos no le van a edificar a usted, le van a destruir, le van a utilizar, no lo van a edificar. Número 2, la segunda característica que identifica a estos ministros de letra y papel, son amantes de las faldas. Amantes de las faldas. Ellos gustan de las viudas afortunadas y solitarias. Ellos a una viuda arruinada o vieja, decrépita y cubeta, olvídese. A estas ni las consideran miembros de la iglesia. Pero si la viuda es afortunada y es una viuda solitaria y es una viuda con la tula,
a estas visitan de noche o de día, cualquiera que sea la hora, así sea que tengan que atravesar mares y ríos, valles y montañas, cielo y tierra, harán lo que sea por ganar a estas viudas y a todo tipo de personas que en realidad tengan fortuna, que tengan buenos pesos. Es interesante, sin embargo, nosotros vemos que la Escritura nos revela que el Señor Jesucristo era un hombre que tenía un mensaje especial para las viudas y ministraba al servicio de las viudas, y a una viuda exaltó por ser una mujer que había echado todo su sustento en las ofrendas del templo, y exaltó la fe de esta mujer, honró la fe y la generosidad de esta mujer. Usted lo puede ver en el Evangelio de Lucas capítulo 21, los versículos del 1 al 3. Los amantes de las faldas gustan es de las viudas afortunadas y solitarias. Ellos seducen a estas con una especie de aparente santidad y piedad. Escuche lo que dice el apóstol Pablo con respecto a estos personajes que se muestran muy familiarmente en estos últimos tiempos. Segunda carta a Timoteo, el capítulo 3, los versículos 6 y 7. Voy a leer lo que el apóstol le dice a su hijo ministerial Timoteo. Segunda carta, capítulo 3, versículos 6 y 7. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca llegan o pueden llegar al conocimiento de la verdad. Les gustan este tipo de personas, de mujeres vanas, de mujeres vacías, pero con dinero. Miguel de Cervantes Saavedra decía: no hay carga más pesada que una mujer liviana. Escúcheme, mi estimada hermana, en el ministerio de Jesús las viudas tuvieron un papel importante, las mujeres tuvieron un papel importante, y sobre todo las mujeres afortunadas, las mujeres que tenían un estatus socioeconómico alto. Ellas sostenían el ministerio del Señor. En Lucas capítulo 8, los primeros 5 versículos, hay una mención, hay un registro bíblico aquí de mujeres que financiaban el ministerio del Señor. Pero ¿sabes qué? Jesús nunca les pidió a estas mujeres que lo hicieran. Ellos lo hacían de corazón. Por el contrario, los ministros de letra y papel, los que aman las faldas, ellos les impresionan a las mujeres con el propósito de mostrarles una aparente santidad y piedad, pero es para aprovecharse de su fortuna. No es para edificarlas, no es para ministrarles, es para desbancarlas, es para despojarlas. Por el contrario, un ministro de Dios debe tratar con mucha pureza al sexo opuesto. Escucha el mensaje del apóstol Pablo en el capítulo 5 de la primera carta a Timoteo, capítulo 5 y el versículo 2. Escuche cómo un ministro de Dios debe tratar al sexo opuesto. Primera Timoteo capítulo 5 versículo 2. A las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Esta es la manera en que hay que tratar al sexo opuesto, independiente de cuál sea su edad. ¿Sabes? Un escriba jamás visitaba a una viuda anciana y pobre. Ellos visitaban a las que eran afortunadas y estaban solas. Número 3, la tercera característica de estos ministros de letra y papel. Son amantes de la fortuna. Mire, son 3 F para que se lo aprenda bien. Fama, faldas y fortuna. Fama, faldas y fortuna. Estos codician la ropa fina, la ropa distinguida, la ropa costosa y de marca. Nada de ponerse camisitas de pague una y lleve 2. A ellos les gusta el Versace, el lino fino, blanco y resplandeciente. A ellos no les gusta las prendas de marca nacional. A ellos les gusta las prendas de marca
internacional. Nada nacional, porque lo que es nacional es de baja estima. Lo que es internacional es lo que vale, lo que cuesta. Esta es la opinión de estos personajes. Y usted los ve estrenando ropa y cada día, porque ellos piensan de que el hábito es el que hace al ministro. O sea, la vestimenta es lo que hace al ministro. Oye, ¿sabes qué? Les gusta el ministerio de la corbata, pero desprecian el ministerio de la toalla. Alabado sea Dios, recíbelo en esta hora. Aman el ministerio de la corbata, pero desprecian el ministerio de la toalla. Y acuérdese lo que Jesús dijo con respecto a la toalla. Era preciso que el ministro de Dios, y es preciso que el ministro de Dios sea una persona sencilla, humilde, hasta en su vestir, porque esto dice mucho de realmente cuál es su carácter. Algunas personas dicen que de acuerdo a la vestimenta así se conoce al pasajero, de acuerdo al equipaje, de acuerdo a lo que lleva. Pero ¿sabes qué? El hábito no hace al monje. Tú puedes tener una vestimenta muy fina, pero por dentro, aunque a la mona la vistan de seda, mona se queda. Mira, si tu corazón no ha sido transformado, es como si fueras un mendigo vestido como príncipe. Pero qué bendición es conocer a gente sencilla, que cuando se viste distinguidamente, espléndidamente, como dice la Escritura, que deben servir y deben vestir los ministros de Dios, los hijos de Dios, lo hagan no con opulencia, ni con excesos, sino que lo hagan de una manera moderada. Bendito y alabado sea Dios. ¿Sabes? Estos gustan de las cenas y los eventos distinguidos. Y cuando hablo de cenas y eventos distinguidos, estoy refiriéndome a eventos de una gran magnitud. Puro restaurante de platos de 45 y 60 mil para arriba. Nada de restaurantes donde lo que venden es comida sencilla, corrienticas o algo así. No. Ellos, el plato más caro, el plato más distinguido, el evento más sobresaliente, allí es donde les gusta estar. Por el contrario, los ministros de Dios son sostenidos por su servicio a Dios. Mire, el comer y el vestir espléndidamente es un derecho que le corresponde a un ministro de Dios, pero no por la fuerza, sino por su servicio. Y nunca usted se debe avergonzar como ministro de Dios de ser sostenido por las ofrendas y los diezmos que se recolectan en la iglesia. La Biblia establece, el apóstol Pablo escribe, primera carta a los Corintios, capítulo 9. Voy a leer los versículos 13 y 14. Y dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Eso es un principio y es un derecho que tienen los ministros de Dios. Pero escúcheme, uno tiene que esperar ser sostenido por su iglesia o por el ministerio que esté desarrollando de una manera digna, un salario digno. Jesús dijo: el obrero es digno de su salario. Pero escúcheme, digno no es indigno. Digno no significa indigno. Cuando Jesús habló de un salario digno, habló de algo que no recibiera el ministro y que tuviera que avergonzarse por eso. Hay ministros que no son capaces de decir cuánto ganan, porque decir cuánto ganan por su salario significaría agachar la cabeza de vergüenza, porque están pasando hambre y necesidad. No tienen ni con qué comprar un tinto siquiera, mi amado hermano. No tienen ni con qué comprar una bicicleta para transportarse. Eso es un salario indigno. Jesús no habló de que el ministro fuera sostenido indignamente. No, dijo: el obrero es digno de su salario. El salario tiene que corresponder a la dignidad del ministerio. Escúcheme, nada de salarios indignos que te hagan bajar la cabeza avergonzado. Hay iglesias que debieran avergonzarse de la manera como sostienen a sus ministros. Pero por otro lado, cuando el Señor habló de que el salario debía ser digno, no se estaba refiriendo a un salario inmoral,
escúchenme, indigno, tampoco es lo mismo que inmoral. Hay ministros que no se atreven a decir cuánto gana cuando se les pregunta, pero no es porque sea indigno, sino porque es inmoral. Lo que ganan es inmoral. Mientras que otros que comparten el ministerio dentro de la misma congregación donde están trabajando, no ganan un salario mínimo siquiera, pero ellos ganan 12, 15 y hasta 20 millones con viáticos, prestaciones legales y extralegales, cesantías y todas estas cosas, y bonificaciones. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso es inmoralidad. Por eso, cuando se les pregunta cuánto ganan, claro, se ofenden y se molestan porque se sienten atacados. Su misma conciencia les remuerde, porque ven que otros ministros que trabajan igual que ellos y que se esfuerzan igual que ellos y que son tan dignos de recibir un salario como ese, no lo reciben, pero ellos sí lo reciben. Ellos sí los ganan y ni arrugan la cara. Eso es inmoral. Y por eso es que el Estado colombiano está tomando cartas en este asunto y se está investigando el manejo, la procedencia, la administración de los fondos financieros de la iglesia, porque Dios va a usar al Estado para ponerle orden a la casa de Dios. Así que salarios dignos no son salarios indignos, pero tampoco salarios inmorales. Ningún ministro debe sentir vergüenza de ser un ministro y de vivir de las ofrendas, los diezmos y las contribuciones de la iglesia en donde él ministra. No debe ser motivo de vergüenza, debe ser más bien motivo de honra. Y quiero concluir en esta hora. Ministros con este perfil, como el que hemos mencionado, amantes de la fama, amantes de las faldas y amantes de la fortuna, son orgullosos, que usan la piedad como fuente de ganancia. Pablo dice en su segunda carta a Timoteo, el capítulo 3, los versículos 1 al 5, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y el consejo final del apóstol es, estos evita, a estos evita. No puedes estar en comunión con este tipo de personajes. No puedes estar en comunión, no puedes otorgar con ese estilo de vida inmoral que ellos llevan. Tienes que denunciar esto como un pecado a la opinión pública y un pecado en el reino. Hay que denunciarlo, alguien tiene que hacerlo. Y Dios me ha dado esta carga para hacerlo. Yo soy un ministro del Evangelio, soy un predicador de la palabra de Dios, soy un maestro de la Escritura, pero donde veo la injusticia, donde veo la inmoralidad y donde veo gente que está deshonrando el ministerio, lo denuncio. Tengo la moral y tengo el testimonio para sostenerlo. No tengo rabo de paja, ni le debo un peso a nadie, ni tengo que darle explicaciones a nadie de algún tipo de conducta dudosa o encubierta. Por eso denuncio el pecado, renuncio a esta maldad y hago conocida esta situación al reino de Dios, a la iglesia del Señor. Estos ministros están enfermos con el síndrome de Babel. A ver cómo se describe este síndrome. Ciegos por la confusión y deseosos de hacerse un nombre. Ese es el síndrome de Babel. Son ministros que hablan de la religión de Cristo, pero no conocen el Cristo de la religión. Note usted que la advertencia contra esta clase de ministros la hacen Cristo y los apóstoles. No solo soy yo, es que ya el Señor Jesucristo y los apóstoles y aún los profetas del antiguo pacto denunciaron a estos engañadores. De ahí su importancia. El ministerio es sagrado y debemos honrarlo. Los ministros de letra y papel serán conducidos a la locura, al desvarío y finalmente
quemados en el infierno. Pero los ministros de Dios serán llamados a resplandecer como las estrellas a perpetua eternidad. Conviértase usted en un ministro de Dios y rechace el ser un ministro de letra y papel, que además de la fama, las faldas y la fortuna, la flojera los mata. Por eso se requiere del siervo de Dios, del ministro de Dios, diligencia. Diligencia para trabajar con tesón, para trabajar con un solo propósito: engrandecer el reino de Dios. Amén. Dios te bendiga. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.